emprendedor serial que lleva más de 20 años en este ecosistema, ¿verdad? Es inversionista ángel, es speaker y además es un Shark del programa televisivo Shark Tank México que se transmite por el canal Sony. También queremos agradecer, ¿verdad? Este evento es posible gracias al trabajo en conjunto de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, la CFOET, en especial de la Dirección de Fortalecimiento Empresarial, que está liderado por la maestra Fernanda Molina. Bueno, nada más quería comentarles que aquí en Zoom estamos haciendo la dinámica de realizar webinars los días martes y jueves. Normalmente es en el horario de las 11 de la mañana. Hoy es una excepción, pero igual por si también tuvieran o quisieran que se hablara de algún tema en particular o se desarrollara otro tipo de webinars, lo podrían colocar en los comentarios y con mucho gusto haremos caso de sus sugerencias. También quería, pues más que nada, ya empezar a hablar un poquito más de nuestros consultores que el día de hoy nos van a acompañar. Primeramente presento al maestro Joaquín Elizalde, aquí él. Él es abogado y tiene una maestría en Derecho de las TIC con especialidad de Propiedad Intelectual Digital, con más de 18 años de práctica profesional. Es presidente del Comité de Propiedad Intelectual en el entorno digital de la Academia Mexicana de Derecho Informático, AMDI, por sus siglas. Además, es profesor en distintas universidades de México, así como maestrante en Derecho Procesal y Juicios Orales. A su vez, nos va a acompañar el licenciado Roberto Ponce, quien cursó la maestría en Impuestos y el diplomado en Derecho de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación en la AMDI. Ha sido profesor y expositor y desde el 2015 es el corredor número 12 del estado de Yucatán. Nada más les voy a explicar rápidamente la dinámica del webinar. A continuación, los expertos van a hablar acerca de la temática y se les pide que hasta el final sería la sesión de preguntas y comentarios. Eso sí, si se les llega a presentar algún comentario, lo pueden escribir en el chat para que no se les olvide, ¿ok? Y así de manera ordenada poder hacerlo y entender muy bien lo que ellos nos van a presentar. Sin más, les cedo la palabra y muchas gracias. Muy bien. ¿Estás por ahí, Roberto? Aquí estamos, Joaquín. Pues muchas gracias por la invitación, sobre todo al maestro Roberto Ponce y a los organizadores de este evento por darme la oportunidad de platicar con ustedes sobre este tema que hoy por hoy cobra relevancia, sobre todo por las reformas que ha habido tanto en derecho de autor como la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Entonces, en la medida de lo posible, hoy vamos a dar un panorama general de cómo proteger esta identidad empresarial sobre embates que se dan en el ámbito digital, sobre el softking, el phishing, algunas conductas nocivas digitales que repercuten pues en una mala reputación de la empresa y en cuestiones que ponen en riesgo muchas veces la operación de la misma por el desprestigio que este tipo de conductas causan, ¿no? Los elementos que les vamos a proporcionar pues ya están actualizados conforme a las reformas. Evidentemente no podemos tratar todas las reformas porque pues, es una reforma radical de 180 grados, pero sí vamos a dar algunos elementos que conforme a las reformas van a poder proteger tanto su contenido como la imagen corporativa que les va a permitir. Entonces, un poquito iniciando para entrar en el tema, me gustaría dar unas referencias o unos antecedentes breves de cómo se fue gestando la identidad de la empresa. Por ahí de los años 40, por ahí la empresa AEG empezó a distinguir tanto su imagen de sus productos y servicios como de los manuales con los cuales hacían diseño, y con eso empezó a introducir elementos en la producción, como la técnica y la tecnología, el diseño, la sociología y la comunicación, para llegar a un mercado específico. Después, la escuela del Bauhaus alemana
pues ya para 1919 unió la arquitectura, elementos de arquitectura con el diseño y con el arte, y con ello empezaron a gestarse las primeras bases de lo que hoy conocemos como imagen corporativa o identidad corporativa. Olivetti también ya para 1908 pues preponderó la actividad artística con los avances tecnológicos para desarrollar sus productos, pero realmente fue hasta 1946 cuando Adriano Olivetti pues ya constituye un departamento específico para la publicidad y el desarrollo de una imagen que propiciara identificar el producto o servicio con una determinada actividad artística, y esta a su vez como parte de la imagen de toda la corporación o como un ente único o unitario. Y actualmente, aunque este concepto de identidad corporativa nace en Europa, pues es en Estados Unidos ya por ahí de los 70s, cuando ya te tiene el concepto claro en qué consiste y por qué es importante para una organización cuidar esta imagen, ¿no? Una imagen norteamericana pues es pragmática, centrada en la empresa como un ente unitario, corporativo capaz de desplazarse por distintos mercados alrededor del mundo y que incluye marcas, mercadotecnia, publicidad, comercialización, teniendo aspectos históricos y psicológicos para que pueda operar dentro de la organización y representarlo tanto de manera interna como de manera externa. Y bueno, ya por ahí de la década de los 80s ya llega Internet y ya se hace un uso comercial con él. Gradualmente pues se va introduciendo el uso de la imagen empresarial. Y este ecosistema digital pues que involucra que en esta serie de intangibles que antes se veían materializados en productos, en servicios, en edificios, en arquitectura, en cuestiones físicas, pues se tiene que trasladar a un ambiente 100% virtual. Implica muchos factores. En el ecosistema digital, como ustedes mejor que nadie, pues se desarrollan procesos creativos desde la selección del nombre de dominio, el desarrollo de los sitios web, crear contenidos, crear publicidad, aplicaciones, marketing, ya sea de mailing o a través de búsqueda SEO, de redes sociales o búsqueda o marketing de buscadores. Pues todo esto que nosotros plasmamos para incursionar en el mercado digital, pues involucra una serie de valores intangibles más importantes de la empresa y por lo tanto son susceptibles de protección a través de la propiedad intelectual y a través de la adquisición de la razón o denominación social, que más adelante nos va a platicar el maestro Roberto Ponce. Entonces, para disminuir el riesgo que corre una empresa y proteger su identidad dentro de Internet o dentro del ambiente digital, es necesario conocer qué elementos, en qué consisten y para qué nos sirven estos bienes intangibles susceptibles de protección legal. Los principales elementos que hemos logrado identificar y que son, digamos, la columna vertebral para proteger a la identidad empresarial, es la razón social, la denominación social, los nombres de dominio, las marcas, los nombres comerciales y la protección de la página y del contenido web, que normalmente es lo que nosotros vemos ya en una pantalla, ¿no? Cualquier usuario común de Internet es lo que logra advertir. Pero detrás de esto hay todo un andamiaje jurídico que debemos cuidar y que es la base fundamental con la cual nos vamos a poder proteger en el ambiente digital. Con esto no quiero decir que vamos a eliminar 100% los riesgos que existen en Internet, porque hay otros elementos como la protección de datos, elementos de ciberseguridad, pero con esto podemos obtener, digamos, un 70% de protección frente a embates que pueden suscitarse para defraudar al consumidor, para vender productos pirata, para aperturar sitios alternos o adquirir nombres de dominio aparentes que a la postre, pues al final repercute en una mala reputación para la verdadera organización que es titular de estos derechos. Entonces, bueno, pues me gustaría ceder la palabra al maestro Roberto Ponce para iniciar con los primeros dos elementos que constituyen la base fundamental de la protección de la identidad corporativa.
Muchas gracias, maestro. Muy amable, como siempre. Un gusto poder participar. Agradecerle a todos, a Zoom, Startup México, a la misma Secretaría de Fomento Económico y del Trabajo del Estado de Yucatán por la oportunidad. Y pues comentar algo rápidamente antes de iniciar. Es una especie de, por decirlo así, de liberación de responsabilidad, o como se le conoce como disclaimer. Todo lo que llegaremos a mencionar acá en este webinar es única y exclusivamente responsabilidad de los ponentes. Están liberados de responsabilidad tanto Startup México como la misma Secretaría de Fomento Económico y del Trabajo. Y pues el ánimo de o la intención de este webinar es presentarles un panorama de todas estas características que integran propiamente la imagen empresarial o corporativa online. Cualquier duda, por favor, con toda confianza, estamos a sus órdenes. Y también la última aclaración, que no es la intención de este webinar ser una asesoría o consultoría, sino meramente una guía. Pero nuevamente, reiteramos, estamos a sus órdenes. Pues empecemos. Básicamente tenemos que entender que una razón o denominación social es el equivalente al nombre en una persona física, en lo que se le conoce como empresa, pero que jurídicamente es una persona moral, una persona jurídica. Se le conoce con la distinción de razón o denominación social. La diferencia entre denominación social es que es una serie de palabras, vocablos o términos que pueden ser ideados, pueden ser creados y que pueden tener o no relación con las finalidades del objeto social. Y la razón social se integra ya sea por los nombres, apellidos de los socios o personas que fueron socios, que son parte o fueron parte de la sociedad. El equivalente en el nombre de una persona física lo podemos encontrar en un acta de nacimiento, así como la razón o denominación social en lo que se conoce como el acta constitutiva de una persona moral. Hay que entender que el nombre para las personas físicas y la razón o denominación social para las personas morales es un derecho humano, porque es parte de su identidad que lo hace distinto o lo distingue del resto de la colectividad. En México, en cuanto a la persona física, en la parte principal del nombre son los apellidos, se rige por un sistema patronímico, aunque la tendencia actual es poder utilizar indistintamente el apellido tanto de la madre o del padre al inicio del mismo. Pero es importante entender que eso es lo que nos hace diferentes en un principio para distinguirnos y diferenciarnos del resto de las personas, tanto físicas o morales. Y recordemos, es un atributo, es una cualidad, es una característica de la personalidad. La personalidad, entiéndase como aquellos elementos distintivos o distintorios de una persona frente a las demás en cuanto a su conducta y su comportamiento hacia la colectividad. Las personas físicas tienen 6 atributos, siendo uno de ellos el nombre, otro el patrimonio, y en este caso encontraremos un poco más adelante el vínculo y la importancia de la una y de la otra, la nacionalidad, el domicilio, la capacidad jurídica y el estado jurídico, o como se le conoce como estado civil, que ese es el único atributo que una persona moral no tiene. Como podrán ver en esta lámina, cuando hablamos de persona moral, de persona jurídica, nos referimos siempre a una sociedad o asociación. Ojo, para efectos de la ley mexicana, una persona moral es un acto jurídico que se plasma en un contrato, en un documento, del cual es redactado por un fedatario público, ya sea un notario público o un corredor público como su servidor, y crea un ente, una persona distinta a los socios accionistas que la integran. Es por eso que se le considera persona. Y entendemos que es una entidad que su existencia es ficticia, es decir, nace de un contrato, nace de un acuerdo de voluntades donde se establecen derechos y obligaciones entre los mismos socios, los administradores y los terceros ajenos, los unos con los otros. Y el vocablo moral no se refiere a una calidad de la bondad o de la maldad, sino se refiere tiene el origen latín
del vocablo more moris, que está relacionado con la sociedad. Eso implica que en México, forzosamente, salvo 2 excepciones, todas las personas morales están integradas por al menos 2 personas. Las excepciones, primeramente, fue lo que se conoce hoy en día como los fondos de inversión, que están regulados por una ley especial que se le denomina Ley de Fondos de Inversión. Antes se intitulaba esta ley como Ley de Sociedades de Inversión, y ahí es donde se permitió por primera vez que existan personas morales, en este caso serían jurídicas, de una sola persona, y hace 4 años, con la creación y aparición de la segunda excepción, que son las sociedades por acciones simplificadas, mejor conocidas como SAS en el medio. Fuera de esas 2 excepciones, todas las demás personas morales, todas las demás sociedades y asociaciones tienen que estar conformadas por 2 personas. Encontraremos excepciones, como lo pueden ser las sociedades cooperativas, cuyos requisitos que sean al menos 5. Por favor, maestro. Continuando con esta presentación, debemos entender que en México hay un sistema regulado para la asignación, mejor dicho, la autorización del uso de razones o denominaciones sociales. Dicha reglamentación se encuentra en dos cuerpos normativos. El primero sería la Ley de Inversión Extranjera, que en su artículo 15 ya nos establece la obligación de que para el uso de una razón o denominación se debe solicitar autorización a la Secretaría de Economía. Y a partir del 2012 se emitió un reglamento por parte de dicha secretaría que se intitula Reglamento para la autorización de uso de denominaciones y razones sociales. Aquí hay que tomar en cuenta un poco de historia. Originalmente, cuando uno quería crear o constituir una sociedad, una empresa, debía solicitar autorización al gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para constituir la sociedad. Es decir, se regulaba el derecho de asociación y todo tiene un antecedente, es una reminiscencia por la Segunda Guerra Mundial. Cuando México le declara la guerra a los países que integraban el famoso eje, se estableció como una forma de control quienes estaban asociando para evitar la interferencia o intervención de extranjeros que podrían lesionar al Estado. El reglamento nos indica, establece un procedimiento muy sencillo para lograr la autorización para el uso de la denominación o razón social. Básicamente lo que se necesita es que cualquier persona mexicana o extranjera puede hacer la solicitud. Lo único que requiere es, además de ingresar a un portal que se denomina Modelo Único de Autorizaciones, MUA, así es como se le conoce, mua.gov.mx, deben contar con la firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria, la famosa e.firma. En el momento en que tengan esta e.firma y se inscriban en ese portal, podrán hacer las solicitudes de nombres que quieran. Están condicionados a que, con excepción de las 2 sociedades que les mencioné, las demás, de hecho, solo la sociedad por acciones simplificada, todas las demás tienen que ser constituidas ante fedatario, ya sea notario o corredor público. Tienen que designar a esa persona. Las reglas para hacer el trámite, que se divide en 3 partes, la solicitud, la autorización y el aviso de uso. En la primera, la solicitud, está condicionado que las siguientes reglas: los vocablos, términos o palabras no pueden ser humillantes, no pueden ser insultantes, tampoco soeces. No se pueden referir a marcas conocidas o a marcas famosas, ni tampoco a marcas que estén inscritas en todas las especialidades. Tampoco se pueden referir a una región en particular o a una institución pública. Pueden ser en cualquier idioma, pueden ser en cualquier dialecto, y también mencionar que aquellos que sean titulares de una marca pueden solicitar que esa marca pueda ser usada como razón o denominación social. Esa es la excepción a la prohibición. En la práctica, si llega, y la última condicionante es que no haya una similitud que genere una confusión, es decir,
que no haya un nombre, una razón social o denominación social, marca registrada con un nombre idéntico o parecido que genere lo que denominamos la ley y usamos los abogados, una similitud en grado de confusión, que no se parezca. O sea, no podemos escribir, no podemos solicitar como nombre Roca-Cola, porque pues existe Coca-Cola. Digo, no hay manera que te lo autoricen en el mundo en este momento. Después tienen que designar al fedatario y tienen un plazo de 6 meses para poder ejercer ese nombre y plasmarlo en un acta constitutiva. ¿Qué sucede si se los rechazan? Existen medios de defensa para poder argumentar y solicitar que se reconsidere. La Secretaría de Economía tiene un plazo en reglamento de 48 horas, pero en la práctica van a tardar un poco más, 72 horas en la mayoría de los casos. Hay que entender que la mecánica que utiliza la Secretaría de Economía es que tiene por lo menos, si la memoria no me falla, y pensando que no ha habido recorte alguno, tenía 5 personas designadas que recibían todas las solicitudes y iniciaban un cotejo para saber si ese nombre, esa razón o denominación solicitada podía ser autorizada para una constitución posterior. Y posteriormente a su constitución, igual se goza de 180 días para que el fedatario, o en su caso, la SAS que constituyó, dé el aviso correspondiente de que el nombre está siendo usado. También esto aplica en el caso que la empresa desaparezca, es decir, sea disuelta, liquidada, se debe dar un aviso para que se libere el nombre. Es decir, si la empresa deja de existir, se le obliga al fedatario, o si se hace el procedimiento abreviado de la Secretaría de Economía, se libere ese nombre para que pueda ser usado. Adelante, maestro, por favor. Tenemos, y me voy a adelantar nuevamente, que distinguir qué es una marca de una razón o denominación social, de un nombre para la persona moral. Uno, cuando contrata el servicio de telefonía, voz y datos y otros servicios, no lo hace con Telcel, lo hace con Radiomóvil Dipsa, Sociedad Anónima de Capital Variable. Telcel es un signo distintivo, una marca que se le asocia a una empresa, que nada más como dato curioso, ni siquiera es Radiomóvil Dipsa SASB, la titular de la marca Telcel es otra persona moral, y se los dejo de tarea investigar por qué, para ponerle un poco de ánimo a esto. Entonces sí hay que entender que uno, por ejemplo, no contrata con Gloria de Los Ángeles, Treviño y Treviño, uno contrata, perdón, con Gloria de Los Ángeles, Treviño y Treviño para un concierto, no con Gloria Trevi. Gloria Trevi es un nombre, es una marca, pero no es una persona. La persona es Gloria de Los Ángeles, Treviño y Treviño. Por favor, maestro. Y ahora entramos un poco en materia. Entramos ya a lo que es el caldo de esto. Los nombres de dominio. Hagamos un poco nada más de memoria y entendamos y recordemos qué es el Internet. El Internet es una red descentralizada de computadoras que por medio de un protocolo, en su momento fue el FTP, se almacenan información, datos, información alfanumérica expresada en bits, que puede ser, la cual se puede acceder y consultar la misma. Puede ser libre, puede ser con ciertas restricciones, pero al final eso es el Internet. Cada una de esas computadoras establece un sistema de hospedaje o de hosting. Los nombres de dominio empezaron a crearse a partir de 1983, cuando el ingeniero Paul Mocapetris genera o crea la famosa arquitectura computacional de los DNS. Y también hagamos un poco de memoria y recordemos que originalmente el o la Internet, como quieran denominarla, era un medio de comunicación académico. Era para que las universidades, incluso en alianza con el gobierno de los Estados Unidos, pudiesen resguardar y transmitirse la información. Es por eso que el primer correo electrónico en la historia es enviado desde una computadora de Stanford a una computadora de la Universidad de California en Los Ángeles. Y en México, en Latinoamérica en general, el primer correo electrónico se envía desde una computadora del Tecnológico de Monterrey a otra ubicada en la Universidad de Texas en Austin.
En 1992, la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos determina que el Internet también puede ser comercial, y aquí es donde ya toma materia. Ya podrían las personas, los comerciantes, empresarios, las empresas, empezar a tener páginas para ofrecer productos y servicios. Originalmente, la designación de los nombres de dominio, o su asignación, mejor dicho, le pertenecía o era regida por el gobierno de los Estados Unidos a través de su departamento, del Departamento del Comercio, perdón. En 1988, cuando Bill Clinton, era presidente de los Estados Unidos, se hace una publicación de un libro blanco, es decir, se emite una declaración de política sobre la administración de nombres y direcciones de Internet. Esto es decir, un libro blanco es una publicación que en este caso fue una consulta que se le hizo a todos los interesados para saber cómo se iba a seguir administrando ese sistema de asignación de nombres de dominio. A partir de eso se toma la decisión de que el gobierno de los Estados Unidos deja de ser el órgano regulador, se crea una persona moral, persona jurídica sin fines de lucros, el equivalente a una asociación civil, denominada en este momento ICANN, que es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, para poder regir esto. ICANN es un órgano que está ubicado en California, en Silicon Valley, ahí tiene sus oficinas. Sin embargo, tiene otros órganos regionales, como lo pueden ser LACNI, que es el órgano que regula la asignación de nombres para América Latina. El sistema de ICANN, en el sistema de ICANN, perdón, se maneja tiene un sistema de colaboración que se denomina bottoms up, o sea, todo hacia arriba, muy horizontal, donde tanto técnicos, ingenieros, así como administradores, participan para designar políticas y establecer criterios. Por favor, maestro. Ahora bien, el nombre de dominio es una representación alfanumérica de las direcciones de puerto de Internet. Como podrán ver en la lámina, Coca-Cola.com es lo que nosotros tecleamos en nuestros dispositivos, pero en realidad son esta serie de números, de 11 números y 3 puntos, lo que se creó y se asignó. Para tener y para poder hacerlo más sencillo, este sistema alfanumérico se basa en un sistema mnemotécnico, es decir, es más fácil aprender cómo buscar el sitio de Coca-Cola tecleando las letras y las dos palabras y el top level domain de .com, que aprender su número. Eso es lo que hace. Cuando nosotros tecleamos, lo interpreta el sistema de Internet y lo traduce a eso. La forma en que opera o está estructurado un nombre de dominio es por niveles. El primer nivel, el top level domain, se integra a partir del punto hacia la derecha. Y el segundo nivel, que puede haber otros niveles, ya se integrará por números o por letras, en este caso, como el ejemplo que ponemos. Por favor, maestro, la siguiente. Entonces, como bien les decía, existen los famosos, en cuanto a su división de tipos y modalidades, existen los dominios de nivel superior genéricos, los generic top level domains, que son los más conocidos y que fueron los originales, el .com, el .org, incluso el .mil, que ya ha caído en desuso, que solo dependencias militares de los Estados Unidos. Sin embargo, ante el crecimiento y ante la adaptación de la realidad, tanto ICANN como sus órganos de apoyo han creado los códigos de país o geográficos, los Country Codes Top Level Domain, que esos se generan principalmente por dos letras y son las abreviaciones de un país. Para México, .mx, para Brasil, el .br, para Francia, el .fr. Nada más me detengo con un dato curioso. El .tv también es de las nuevas extensiones de nombres de dominio, pero le pertenece a un país con una superficie pequeña ubicado en el Pacífico Sur, en el continente de Oceanía, llamado Tuvalu. El problema fue que cuando este país le asignan
su nombre, su código de país, entraba en conflicto con uno que ya era designado para televisión. ¿Cómo se resolvió esto? Platicando, negociando, y se le permite que tenga estas dos extensiones. Para cerrar, existen nuevas extensiones de nombres de dominio genéricos, que puede ser el .bar para cantinas, pubs y demás, el .movie y hasta el .lo, junto con muchísimos otros más, el .club, el .inc, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha ido adaptando a las circunstancias. Sobra decir que los más populares, los más usados, son tanto los de dominio genérico como los de país o geográfico. Por favor, maestro. Ahora bien, ¿cómo funciona la asignación de los nombres de dominio? Nosotros, cuando digo nosotros, somos todos, toda la humanidad, podemos ser registrantes. Tenemos un nombre en mente, lo plasmamos. Debemos acudir a un registrar y que por medio de un contrato de prestación de servicios, el registrar o registrar va a determinar o va a investigar, también lo puede hacer el registrante, si está ocupado o disponible ese nombre. El registrar tiene una autorización por parte de los registry. En México, el registry en este momento es una empresa llamada NIC México, que es la que administra dichos nombres de dominio, particular la extensión, el nombre de dominio de país.mx. Si llega uno a ser aprobado, entonces se establece un vínculo jurídico entre el registrante y el registry, el registro, para poder usar ese nombre. No son eternos, se los recuerdo. Son temporales, pueden ser de 1 año, pueden ser de 5 años. Tienen que estar muy pendientes de que ese registro, de estar renovando ese registro, porque aquí se los pueden ganar. No significa que lo pierdan, pero pueden, para que se evitan la molestia, pueden recuperar. Por favor, maestro. Ahora bien, vamos a terminar con unas consideraciones generales. Primero, el nombre de dominio no es una marca, y puede, a lo mejor podrá generar una presunción, pero no lo es. Y no lo puede ser por 2 razones, porque el maestro lo explicará un poco más adelante. No se respetan los principios de territorialidad y de especialidad. Los dominios son universales, son mundiales, son globales, y no se refieren a un servicio, a una actividad en particular, son genéricos. Entonces, no se confundan. Sucede mucho, yo tuve la oportunidad de trabajar con mucho, y sigo teniendo la oportunidad de trabajar con mucho emprendedor. Tienen el nombre en la mente, lo plasman, solicitan el nombre de dominio, pero no registran la marca. O registran la marca y resulta que ya el nombre de dominio nunca lo utilizaron otro y ya está ocupado. Existen políticas, en este caso existe una política universal para resolución de conflictos que es establecida principalmente por la Organización Mundial para la Protección Industrial, y en México se sigue una política local. Ojo, aquí no interviene el Estado, tribunales, juzgados, no. Toda esta resolución son amigables, son ya sea por conciliación o por arbitraje, pero no interviene el Estado. Muy, muy importante. Y antes de concluir, perdón, maestro, la siguiente. Sí, perdón, ahí terminaría. Nada más. Antes de concluir, todos sabemos que a partir del 1 de julio de este año ya entró en vigor el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC. En el TEMEC se prevé en su capítulo de propiedad industrial que los 3 países signantes, o sea, los Canadá, Estados Unidos y México, establezcan una política de resolución de controversias, a lo cual viene la duda, ¿para qué hacerlo si ya existe? Ya hay una política, es una política privada. Y solo por dar un ejemplo, hay una práctica que se denomina el cyber squatting, que significa la ocupación de nombres, donde personas empiezan a registrar dominios sin usarlos. Y precisamente para cuando alguien quiera usar ese dominio, al verse ocupado, pues tenga que tratar con él para que se lo ceda, se lo venda. Esa es una práctica ilegal y puede ser resuelta.
y el árbitro, en este caso, o el resolutor de controversias en México, es la empresa NIC. NIC originalmente era una empresa que pertenecía al Tecnológico de Monterrey, ya no lo es independiente, y ellos administran estas controversias. Administran estas controversias y resuelven sobre las mismas. Y otra obligación que se establece en el TEMEC es que tienen que haber listas públicas de los registrantes. Es decir, si uno consultaba previo al 1 de julio, no lo he consultado el día de hoy, seré honesto, pero 1 de julio no había la obligación, incluso no se debía revelar quién era el titular, el registrante de un nombre de dominio. Ahora sí lo está estableciendo precisamente el TEMEC, sobre todo para poder ubicar y evitar estas prácticas de apropiación indebida e ilícita de nombres. Bueno, pues por mi parte es todo, y ahí sí quedo a sus órdenes, y continuará el maestro Joaquín con los demás temas. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias. Pues continuando con este tema, y como lo anticipa el maestro Roberto, pues el nombre de dominio no es una marca, tampoco es contenido, tampoco es página web, tampoco es una reserva de derechos. Es una dirección en Internet que nos va a permitir localizarnos dentro de la red. Ahora, pero entonces, ¿qué lo distingue de las marcas? Dentro de la reforma se establece un catálogo nuevo de signos distintivos y su objeto de protección. Como la mayoría de nosotros sabemos, pues una marca hoy por hoy es de los activos intangibles más importantes de la empresa, porque representan su prestigio, su reputación, la organización, los productos y el servicio, y por lo tanto es un patrimonio de las organizaciones públicas y privadas. Hay diferentes tipos de signos distintivos regulados por la ley, que son las marcas en sí mismas, los avisos comerciales, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Ahí podemos ver cómo está clasificado. Dentro de las marcas tenemos, por regla general, 3 grandes bloques en que se clasifican. Las marcas tradicionales, que son las nominativas y nominadas mixtas y tridimensionales, y las no tradicionales, que digamos son aquellas que no se perciben de manera común, sino requieren de otros sentidos para que puedan ser percibidas. Otras son las marcas colectivas, las de certificación notorias y famosas. Junto con las marcas tenemos los avisos comerciales, los nombres y las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Vamos a ver en qué consisten y qué es una marca. Pues una marca es todo signo perceptible por los sentidos, susceptible de representarse de manera que permita determinar su objeto claro y preciso de la protección, para distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase dentro del mercado. Como podemos ver, la concepción tradicional de la marca pues ya cambió. De hecho, esta definición viene desde la reforma de 2018. Entonces, con ello nos quiere decir que cualquier elemento que sea perceptible por los sentidos, pues es susceptible de ser una marca, pero la problemática que se da es cómo vamos a representar el objeto claro y preciso de protección. Esto, por ejemplo, en el caso de las marcas olfativas, pues el olor de un perfume no se considera como una marca, porque no ha sido posible determinar qué alcances o qué protección es lo que se da. Si nosotros damos la fórmula, lo que nos va a decir el INPI, que es la autoridad encargada del registro, pues que lo que estamos representando es la fórmula, pero eso no significa que tenga un carácter distintivo para efectos marcarios. Entonces, por lo tanto, se establecen ciertos principios que rigen a las marcas. El primero es de formalidad y que debemos cuidarlo mucho, porque el de formalidad significa que solo yo tengo el derecho exclusivo frente a otros de usar una marca si tengo el título de registro. No importa si yo creé la marca, si yo la diseñé o encomendé a que alguien me la desarrollara o creara, pero si no obtengo el título de registro, cualquier persona puede utilizarla y no estará invadiendo ningún derecho. Entonces, lo primerito que debemos considerar es obtener el título de registro de marca. Otro principio es el de especialidad, que un título de registro solo se otorga para un determinado tipo de productos o de servicios. Es decir, si yo obtengo, por ejemplo, la marca con las siglas de mi nombre, por ejemplo, JEA, para identificar servicios legales, esa misma marca no puedo incluirla, no sé, para vender automóviles,
que es otro tipo de productos, ¿no? Entonces, por cada tipo de productos debo obtener un registro para que los ampare. Ahorita vamos a ver la clasificación NISA, a través de la cual es un catálogo mediante el cual se hace un listado de productos y servicios del 1 al 45, y dependiendo a qué vamos a aplicar la marca, será el número que le corresponda y los productos y servicios que vamos a proteger. Luego, el de temporalidad. Un título de registro de marca no es perpetuo. Tiene una vigencia de 10 años y se puede renovar cada 10. Sin embargo, ahora con la reforma nos impone la obligación de que cada vez que renovemos un registro o cada 3 años, hagamos una manifestación de que la marca está en uso. Si no hacemos esa manifestación de que la marca está en uso, será caducado el registro y por lo tanto se perderá y otra persona podrá obtenerlo. Otro principio es el de territorialidad, que es el que más se contrapone al desarrollo de negocios en Internet. ¿Por qué? Porque solo se otorga un registro en cada territorio, es decir, si yo pienso comercializar productos en servicio o servicios en México, pero también lo quiero hacer en El Salvador, o lo quiero hacer en Brasil, o en Argentina, o en Estados Unidos, o en España, en cada territorio voy a tener que obtener un título de registro. El título de registro mexicano, si yo lo obtengo aquí primero, me va a servir como un derecho de prioridad si presento mis otras solicitudes de registro dentro de los siguientes 6 meses a que me fue conferido. ¿Ok? En algunos casos, y con la reforma ya se considera que una marca puede figurar dentro del dominio público cuando los productos o servicios que identifique pues sean de primera necesidad y exista alguna contingencia que amerite que se circule o que ese producto o servicio sea susceptible de comercializarse a través de una licencia obligatoria. Muy bien, pues ya vimos los principios, vimos qué son las marcas. Ahora vamos a ver qué clase de productos o servicios y cómo voy a saber yo a qué clase pertenecen los productos o los servicios que quiero identificar. México suscribió la clasificación NISA, que es un acuerdo internacional que se denomina Arreglo de Niza. Este arreglo de Niza se publica en la Gaceta de la Propiedad Industrial cada año porque se van ampliando los productos o servicios, de tal manera que yo, por ejemplo, si quiero identificar ropa, me tengo que ir a esta Gaceta para ver qué clase le corresponde, por ejemplo, a ropa, zapatos o a cualquier otro tipo de producto, y ya me va a decir, pues a ti te pertenece la clase 23, la 32, la que sea. Entonces, a través de esto, pues ya queda determinado el principio de especificidad en cual ya estoy amparando ciertos productos o servicios con un determinado signo distintivo. Debemos tener cuidado porque muchas personas a veces dicen, bueno, ya tengo mi marca, pero pues, ¿para qué la registro? No me va a servir de nada, no sé si va a ser un negocio en marcha, mejor ya que esté posicionada, pues ya la registro, etcétera. Y se les ocurre poner el signo de marca registrada o la R con un círculo que también significa marca registrada. Pero esto no se puede hacer. Estas leyendas solo se utilizan cuando tenemos vigente el título de registro de marca o de aviso comercial. Si nosotros hacemos el uso de esta leyenda sin tener el registro, esto constituye una infracción administrativa que puede ir desde los 20,000 pesos hasta los 350,000 pesos por una infracción administrativa porque se está engañando al público de que la marca está registrada cuando no lo está. Entonces hay que tener cuidado con el uso de estas leyendas. ¿Qué podemos proteger como marca? Denominaciones, letras, números, elementos figurativos, combinaciones de colores, signos holográficos, formas tridimensionales como los empaques, ya nos lo había anticipado Roberto, el nombre comercial, denominación o razón social de la empresa, el nombre propio de una persona, siempre que no se contraponga con los nombres comerciales, las denominaciones o razones sociales, los sonidos, los olores y los elementos operativos e de imagen, que pueden constituirse por color, tamaño, etcétera. Ahorita vamos a ver en qué consisten. Vamos a ver, las marcas tradicionales nominativas. Únicamente se integra por letras, palabras, nombres comerciales, denominaciones o razones sociales. Son solo un conjunto de letras o palabras. No tienen mayor elemento que la protección en su integridad de las palabras que queremos proteger.
pueden ser inominadas, puede ser solo el logo o el diseño. En este caso, como pueden ver, el signo distintivo de Nike, pues es una especie de palomita que se integra únicamente del símbolo. Pero si yo le agrego un diseño y unas palabras, ya será una marca mixta, porque va a estar formada por palabras y símbolos, imágenes o sonidos, olores, figuras o colores. Y luego una marca tridimensional, que esta protege empaques, envoltorios, formas del producto o la presentación en que se dan los productos. La característica de las marcas tridimensionales es que debe tener altura, profundidad y anchura, ¿no? Para que pueda ser considerada como una marca tridimensional. Puede ser el producto mismo o puede ser su empaque envoltorio o su envase. Luego tenemos las marcas no tradicionales, las holográficas. Como sabemos, la holografía es una técnica de la fotografía a través del cual se da la sensación de movimiento y dependiendo del ángulo en que la persona esté visualizando el elemento, será la imagen que se va a representar. Ahí les pongo un ejemplo de una etiqueta holográfica y se integra de una reproducción de tercera dimensión que dan la sensación de movimiento. Luego, los colores también son susceptibles de registrarse como marca no tradicional. Por ejemplo, ahí les pongo el color morado, que normalmente identifica la leche. También está el color verde o el color azul para leche tipo tradicional, etcétera. Entonces, debemos indicar en nuestras solicitudes de registro el color de acuerdo con el Pantone que estamos aplicando para que forme parte de nuestra marca. Y de esta manera representamos de manera clara y objetiva la marca de color. Luego vienen las marcas sonoras. Estas pueden ser, hay mucho debate todavía si las marcas sonoras pueden ser o no una melodía. A mi punto de vista considero que sí, siempre que sirva para distinguir determinados productos o servicios. O puede ser un sonido de la propia naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el viento, el crujido, o puede ser un sonido que identifique al producto. Por ejemplo, las motocicletas Harley Davidson, conforme está diseñado su motor y conforme están dispuestos sus elementos, al acelerar, pues despliegan un sonido muy particular, ¿no? Respecto a que, de esa manera podemos representar y asociar el sonido con el producto que pretendemos identificar. Luego, las marcas olfativas, estas son las más difíciles de conceder. De hecho, solo se ha otorgado 2 o 3 marcas olfativas en México porque es difícil de representar un olor, ¿no? Había un abogado que decía, es que para poder obtener registro de una marca olfativa requiere ser aberrante, ¿no? Por ejemplo, un tenis con chicle, con olor a chicle, ¿no? O una plastilina con los colores o con olores a sabores frutas, ¿no? Ahí, por ejemplo, es un ejemplo de una pelota de golf que su olor que la hace particular es el olor a pasto, ¿no? Y con eso, pues ya se obtiene el título de registro de marca para artículos deportivos. Luego tenemos otro tipo de marcas no tradicionales que se conoce como las marcas de distintividad adquirida. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar algunos pañuelos a la tienda, pues no pedimos un pañuelo desechable, ¿no? Por ejemplo, pedimos un Kleenex, pero la palabra Kleenex es una marca registrada a favor de una empresa distribuidora y fabricante de este tipo de productos, pero el usuario la hizo tan común que adquirió y se asoció la marca como si fuese el producto mismo. Esto se había considerado antes como una pérdida del derecho de exclusividad porque ya se convirtió en una marca genérica. Sin embargo, actualmente es posible que este tipo de marcas sean recuperadas por quienes las habían creado y sus antiguos titulares, porque gracias a su actividad comercial, a su publicidad y a la calidad de los productos, pues la marca sí adquirió esa distintividad dentro del mercado. Y por lo tanto, a pesar de que son genéricas o descriptivas del producto, ya se pueden obtener los registros de marca como marcas de distintividad adquirida. Otros elementos operativos y de imagen es lo que propiamente
se conoce como el trade dress o la vestimenta, digamos, la presentación de la marca dentro de una imagen comercial global, que es la disposición o diseño o configuración de un producto o embalaje con la decoración en el ambiente en el cual se recrea. Hay mucho debate actualmente respecto a si el ambiente físico pudiera aplicarse este ambiente a un ambiente virtual, ¿no? Yo considero que sí, porque la disposición de una tienda en línea, pues le podemos dotar de cientos elementos de diseño que van a ser particular a nuestros productos o servicios y van a distinguir sobre todo a nuestra organización o a nuestra empresa para poderla distinguir de otros productos o servicios. Y finalmente, pues las marcas mixtas, que puede ser la combinación de cualquier marca de tipo tradicional, ¿no? Por otro lado, tenemos las marcas colectivas, y que son aquellas que registran asociaciones o grupos o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicio para distinguir en el mercado sus productos o servicios. Este tipo de marcas colectivas se diseñó y se creó porque no alcanzaban a ser ni denominaciones de origen ni indicaciones geográficas, pero a los productos o servicios se caracterizaban un tanto cuanto por el tipo de fabricantes o de prestadores de servicio que los hacían muy particulares. Entonces, si bien no alcanzaban la protección como denominación o como indicación geográfica, pues se crea estas marcas colectivas para no dejar desprotegidos a este tipo de titulares respecto a sus productos o servicios. Otro tipo de marcas son las marcas de certificación. Esta se puede conceder solo a entes públicos o a entes privados, para que por conducto de ellos otorguen licencias a sus miembros que cumplan con la licencia de uso y las normas que ellos mismos especifican, y que se constituye como un sello de garantía de la calidad y del valor del producto fabricado o del servicio que se presta. Por esa razón se conoce como marcas de certificación. Ahí les pongo un ejemplo claro de un tipo de marca de certificación que ha sido reconocido incluso internacionalmente. Luego vienen las marcas notoriamente conocidas y las famosas. La notoria es aquella que se distingue de los círculos comerciales en México como consecuencia de la actividad realizada ya sea en México o en el extranjero. Se distingue de la famosa porque la famosa únicamente es conocida por la mayoría de un sector determinado de público en México. Entonces, esa es la distinción entre una marca notoria y famosa. ¿Para qué sirven estas dos figuras? Pues sirven para que, independientemente del producto o servicio que identifiquen, ya no se concedan a otros las mismas marcas, aunque identifiquen unos productos diferentes. Es una excepción al principio de especialidad, porque obteniendo la declaración de marca notoria o de marca famosa, ya se constituye un impedimento legal para que otros puedan obtenerlas. Y un poco abundando en los elementos cooperativos y de imagen de la organización, esta puede recaer en la imagen propia de la organización o en sus productos o servicios. Como pueden ver ahí en el ejemplo que les pongo, el empaque, la disposición de colores, el tipo de botella, la forma de abrir la botella, las indicaciones como están dispuestas, el etiquetado y todo, constituye y hace muy particular a este tipo de productos. Y eso también es protegible como una imagen corporativa. Y esto es importante porque nos va a permitir distinguirnos de cualquier tipo de producto o incluso por actos de piratería que se realicen, porque nos va a proteger el todo y no solo un elemento como antes era. Si yo quería proteger, por ejemplo, solo la botella o solo el color o solo el empaque, pues tenía que obtener tres registros diferentes para cada uno de los elementos. Actualmente con la marca de elementos operativos y de imagen, pues es posible que yo proteja tanto el producto como la organización misma. Los requisitos que nos piden es que determinemos el tamaño, el diseño, el color, cómo están dispuestos en su forma, en su etiquetado, en su empaque y en su decoración, y que toda esta combinación de elementos le den un carácter único e inconfundible respecto a otros productos o servicios en el mercado. Ahora, ya tenemos el primer gran bloque de distintivos que fueron las marcas.
También otro elemento importante que puede ser para proteger nuestra identidad corporativa en Internet es el aviso comercial, que no es otra cosa que el eslogan o la oración con la cual se identifica un producto, un servicio o un establecimiento. Tenemos muchos ejemplos de ellos, como pueden ver del lado derecho, con el cariño de siempre, por su rico sabor casero, pega de locura, etcétera, ¿no? Tiene la misma vigencia que un registro marcario de 10 años y se debe prorrogar o renovar por periodos iguales. Su uso exclusivo, de igual manera, solo se puede hacer si tenemos el título de registro que nos otorgue el INPI. Y también debemos acreditar que se encuentra en uso. A diferencia del nombre comercial. Lo curioso del nombre comercial es que se cree que tiende a ir en uso, o se creía que tendía a ir en uso, porque pues ya con el comercio electrónico, las tiendas en línea, etcétera, pues gran parte de los comerciantes o de las actividades mercantiles se realizaban en línea, pero no es así. Actualmente se ha revitalizado y sobre todo hoy que no podemos salir de casa, pues el establecer una página web como un nombre comercial es posible. Sin embargo, el nombre comercial no me constituye un derecho exclusivo como la marca o como el aviso. Únicamente, es más, no me da ni un título de registro. Lo único que hace con mi solicitud de nombre comercial el INPI es que lo publique en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Y con eso me da una presunción de buena fe de ese nombre comercial. Por eso luego vemos en las por ejemplo, acá en la Ciudad de México, muchas tiendas que se llaman Taquería La Lupita, o Tienda La Guadalupana, o, no sé, carnitas tipo Michoacán, estilo Michoacán, o, en fin. ¿Por qué? Porque no constituye un derecho de exclusividad, únicamente una presunción de uso de buena fe, y tengo que señalar en mi solicitud dónde está mi establecimiento, en qué territorio está ubicado, y nada más va a publicarlo en la Gaceta para que yo, frente a alguien que me quiera impedir su uso, pues yo tenga esa presunción de buena fe, y tiene una duración igual de 10 años que se pueden prorrogar. Ahora, ¿el nombre comercial aplica para tiendas en línea? Yo considero que sí, porque actualmente, como saben, vivimos en un sistema de medios ambivalente, el sistema físico y el sistema digital. Ambos se complementan, no dejamos de realizar actividades físicas, bueno, ahorita con la pandemia, pues obvio, estamos resguardados, pero tampoco 100% todo es en línea, ¿no? Entonces, lo que protege el nombre comercial es el clásico local físico de venta inmediata al consumidor. Mientras que la tienda en línea Business to Commerce, o sea, un proveedor directamente con el consumidor, lo podemos usar también en línea el nombre comercial, pero nos va a regir la Ley Federal de Protección al Consumidor, que establece ciertos requisitos para las transacciones en línea. Entre ellos, debemos señalar un domicilio físico donde el consumidor pueda hacer o solicitar aclaraciones, reclamaciones o hacer efectivas garantías. ¿Sí? Ahora vamos con la última parte. Ya vimos toda la parte que es la presentación, la denominación, los nombres, cómo los vamos a proteger como razón social, los diseños como marca o la combinación de productos como imagen comercial, etcétera. Pero ¿qué pasa con la página y con el contenido web? La página web, pues como saben, es un documento electrónico que contiene información que se muestra en un navegador a través de un dispositivo. Los formatos más conocidos son el HTML o el XHTML. Puede incluir hojas de estilo con guiones, script, elementos multimedia, ya sean sonidos, imágenes, fotografías o una combinación de los anteriores. Pueden estar almacenadas tanto en la nube como en un servidor físico, ¿no? Y puede ser para uso interno de la organización o puede exponerse de manera pública a través de la de Internet o de la World Wide Web. ¿Por qué debemos proteger integralmente nuestra página web? Porque primero nos constituye un derecho el obtener el registro del nombre de dominio, porque contiene diseños y dentro de estos diseños están nuestras marcas o los diseños de nuestros productos, porque tenemos información y alojamos información y tenemos contacto
a través de ella con nuestros clientes y proveedores, porque realizamos edición de texto e imágenes para hacer campañas publicitarias, porque a través de nuestra página web podemos hacer un posicionamiento a través de los buscadores, porque tenemos interactividad a través de las redes sociales, porque tenemos contactos y podemos publicar noticias o newsletter sobre el sector de nuestra industria o comercio o de nuestro negocio, porque con todo esto le damos un seguimiento para tener un público determinado capaz de consumir nuestros productos o servicios. Los elementos para proteger la página web, pues ya nos lo anticipó. El primero es el nombre de dominio, el registro de marca, el certificado de reserva de derechos al uso exclusivo y el registro de contenido. Estos dos últimos son bien importantes al amparo de las reformas que actualmente entraron en vigor, y ahorita vamos a ver por qué. La reserva de derechos, si bien no me da el derecho para yo tener un dominio determinado, sí me protege el título de mi página web. ¿Por qué? Porque obtener una reserva de derechos al uso exclusivo ante el INDAUTOR, que es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, se me otorga la facultad de usar y explotar de forma exclusiva ese título o ese nombre que yo haya establecido para mi página web. Y eso es bien importante ahora que se estableció un mecanismo para la bajada de contenido en Internet. En las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor hicieron un método de aviso y notificación para la bajada de contenido. Si nosotros tenemos este título y pretenden bajar nuestra página web con una denuncia de este tipo, tenemos pruebas preconstituidas de que somos legítimos titulares para usarlo en exclusiva, y por lo tanto no le va a quedar más remedio al proveedor de servicio que no bajar mi contenido. Y con eso también va a prosperar los contraavisos o contrarreclamos que yo presente a través de Internet. Para lo cual, pues entonces, adquiere mucha importancia obtener la reserva de derechos al uso exclusivo. Eso es por el título. Pero ahora vamos a ver lo referente al contenido de mi página, que digamos se asemeja y la propia ley le da la protección similar a una obra protegida por el derecho de autor, en este caso, por ejemplo, un libro, ¿no? Un libro, así como un libro se constituye de distintos elementos y su contenido es protegido, así la página web, nada más que aquí es intangible o que la vemos a través de un dispositivo al estar interconectado. ¿Qué requisitos yo? Voy a seguir el trámite de registro de una obra y lo único que requiero es que la obra o el contenido sea original, que pueda reproducirse o divulgarse en cualquier forma o medio, que en este caso sería Internet, y estar fijado en un soporte material o digital. Podemos tenerlo soportado en un hosting, o podemos tener un backup a través de un disco duro, o de una USB, o a través de un CD, por ejemplo, ¿no? Entonces, también es importante, ahora con las reformas, tener un título de registro del INDAUTOR, que no es muy caro, son 290 pesos. Aunque sé que las páginas son dinámicas y que constantemente estamos interactuando y que estamos cambiando contenido para actualizarla, para promocionar nuevos productos o servicios, etcétera, pero es un elemento importante que nos va a permitir defendernos frente a estos nuevos métodos de bajada de contenido que está implementado en la Ley Federal del Derecho de Autor al amparo de las reformas. Y bueno, a modo de conclusiones, pues para estar bien protegidas con nuestra identidad corporativa, lo primero que debemos hacer es hacer un scouting de competencia o análisis de competencia para determinar la viabilidad de razones o denominaciones sociales, porque no es solo la cuestión legal respecto a si ya existe o no existe. También está la cuestión comercial. Puede ser que la denominación, el nombre o la marca que elijamos, pues ya está comercialmente en uso, ¿no? Aunque no se hayan obtenido los registros. Eso puede constituirnos una contingencia que a la postre nos puede complicar la autorización. Entonces es mejor hacer el análisis de competencia para ver si no está ya utilizada como razón, como denominación social, o como marca, o como aviso comercial. Ya una vez que hagamos este scouting, pues al constituir la empresa ante el fedatario público, ya sea
los notarios o los corredores, si se trata de una sociedad mercantil, ya podemos obtener el uso de la razón o denominación social. Posteriormente debemos obtener los registros en los territorios donde vamos a desplegar nuestra actividad comercial o vamos a tener presencia. Esto incluso antes de divulgarla, o por lo menos tener presentada la solicitud de marca antes de divulgarla. Y si ya la divulgamos, pues obtener el título de registro lo antes posible, ¿no? También para acreditar el uso en medios digitales, como recordarán, les dije que ya la ley exige que comprobemos el uso cada que la vamos a renovar o cada 3 años, pues debemos homogeneizar nuestras cuentas de redes sociales, validarlas como auténticas, con el nombre de dominio y con la marca registrada, tal y como lo obtuvimos. Si homogeneizamos y la hacemos un uniforme, pues vamos a acreditar un uso legal fácilmente frente a cualquier persona que quiera impugnarla o para acreditar el uso cuando la renovemos. Con la reserva de derechos, pues vamos a tener un elemento para defendernos frente a la bajada de contenido, igual que el registro de obra nos va a permitir una mejor defensa con los elementos que actualmente están incursionados en la Ley Federal del Derecho de Autor. Y bueno, con eso creo que terminaríamos. Tenemos el aspecto de delito, Roberto, no sé si quisiéramos comentarlo conjuntamente hoy. Pues sí, conjuntamente, yo sé nada más un comentario. Las reformas que hubieron el mes pasado, que entraron en vigor el 1 de julio de este año, vienen en virtud del TEMEC. En el capítulo 20 del TEMEC, que es relacionado a la propiedad industrial, se establecieron obligaciones a los países que lo celebraron. En particular, México tenía que alinearse con una serie de políticas que pueden compartir de una u otra manera tanto los Estados Unidos como Canadá. Esas políticas, como bien explicó el maestro Joaquín, vienen principalmente en Estados Unidos establecidas en lo que se conoce como la Digital Millennium Act, que es una ley de carácter federal que establece donde se libera responsabilidad a los prestadores de servicio de Internet respecto a aquello que puedan ofrecer o que unos terceros que utilicen esos medios o ese servicio puedan publicar respecto a la propiedad intelectual e industrial. Desgraciadamente se hizo a la carrera, es decir, el TEMEC se dio el aviso formal de cumplimiento, es decir, de aprobación el 24 de abril de este año. México lo da conjuntamente con Estados Unidos y Canadá fue el último en aprobarlo. Es decir, las autoridades mexicanas tenían conocimiento de que tenían que homologar y armonizar, mejor dicho, sus disposiciones legales a lo acordado en el TEMEC. ¿Qué fue lo que terminó sucediendo? Independientemente que entramos un poco en detalle. Se está penalizando o se está estableciendo un procedimiento que desde mi punto de vista profesional es arbitrario, porque bajo un principio del derecho estadounidense, en particular de la regulación de propiedad industrial en Internet, el notice and takedown, es decir, te notifico y te pido que bajes el contenido, tienes que bajar el contenido ante una sospecha de violación de derechos de titularidad, de propiedad, sin que medie procedimiento alguno, con una serie respectiva de sanciones. Olvidaron los legisladores mexicanos que existen también dentro del mismo derecho y que ya estaban contempladas en las disposiciones legales mexicanas, las fair exceptions, las excepciones a la regla. Oye, esto es con carácter meramente educativo, cultural, académico. Yo no estoy apropiándome la idea para lucrar con ella o generarte un perjuicio, es decir, que dejes tú de tener un ingreso, una utilidad por ella. Lo uso para fines académicos, tal cual como hemos usado aquí el nombre de Coca-Cola. No es publicidad, no es manera de colgarse aprovechados de la publicidad, sino se toma como un ejemplo. Y eso también generó, junto con las reformas que bien menciona el maestro, a la Ley Federal de Derechos de Autor, se abrogó la ley de propiedad industrial, se crea una nueva y se reforman artículos para crear nuevos delitos o adecuarlos en el Código Penal Federal.
Ahora sí, maestro, perdón, continuamos. Sí, aquí se ha suscitado mucha controversia en el ambiente digital respecto a los delitos en materia de derechos de autor. Tiene sus defectos, tiene una técnica legislativa deficiente, pero considero que debemos leerlos con detalle, independientemente de los medios de impugnación que quepan, porque hay varios requisitos que nos impone. Por ejemplo, el 427 bis de entrada nos impone 3 requisitos: el que a sabiendas y con fines de lucro eluda sin autorización, una medida tecnológica de protección. Entonces, para dar estos elementos, pues tengo que tener un fin de lucro, tengo que saber que existe esa medida de protección y que la voy a quebrantar sin autorización. Entonces, ahí hay que tener cuidado respecto a estos 3 elementos, ¿no? Respecto de cualquier obra protegida o de cualquier derecho conexo. En el 27 ter también nos habla de varias conductas, impone prácticamente los mismos requisitos. A quien con fines de lucro es el primer requisito, luego vienen las conductas y luego vienen la comercialización de dispositivos, productos o componentes destinados igual a eludir o a quebrantar la medida tecnológica de protección efectiva. Respecto de los derechos de autor o derechos de objetos protegidos por derechos de autor o por derechos conexos. Los otros elementos siguen la misma regla, o sea, nos establecen ciertos requisitos. No es que yo quebrante, por ejemplo, se ha dicho, no, si yo reparo mi celular, pues entonces ya voy a ir a la cárcel, etcétera. No, como podemos ver, no es solo quebrantar o eludir la medida tecnológica de protección, sino que tiene que tener fines de lucro y debo tener el conocimiento, o se me ha hecho el conocimiento que existe esa medida tecnológica de protección. Entonces, por ejemplo, el 427 Quater también nos impone el fin de lucro, que venda o que ofrezca servicios al público para que yo pueda eludir una medida tecnológica de protección efectiva. Esto se hizo principalmente tanto para productores de fonogramas como para los portadores de señales de servicio, las famosas cajas top box que roban, que quebrantan la protección de la señal o de las emisiones de los organismos de radio y la bajan la señal a través de ellos a particular sin el pago o sin autorización del titular. Y el KIN, que es el 427, también nos habla de 3 requisitos: a sabiendas, sin autorización y con fin de lucro. Vamos a alterar o suprimir un medio o cualquier información de gestión sobre gestión de derechos. Este elemento es nuevo en nuestra ley, aunque ya estaba previsto en un tratado internacional, tanto para derechos de autor como para derechos conexos. Es la información que permite identificar quiénes son los titulares de derechos, quién es el productor del fonograma, nos permite conocer el número internacional estándar para libros o para revistas. Entonces, si suprimimos esos datos de una obra, se constituye la infracción o el delito, ¿no? Y los otros 2 tipos, los 2 tipos penales que establece la fracción 1 y segunda, pues es precisamente suprimir o alterar esa información o hacer copias de las obras, lo que generalmente era la piratería, ¿no? No hacer copias piratas omitiendo esta información sin autorización de los titulares. Pues como pueden ver, hay muchos elementos, es cuestionable, sí es cuestionable, que va a ser impugnada. Yo estoy seguro que muchos abogados y muchas asociaciones van a impugnar estas reformas, pero de momento podemos estar tranquilos si leemos a detalle estos elementos que nos proporcionan los mismos tipos penales, ¿no? Como les comentaba al principio, pues es una reforma integral. Aquí tratamos de dar por el tiempo y por el espacio, pues lo más elemental para protegernos en el ambiente digital, la identidad corporativa de la empresa, ¿no? Y con eso, pues yo creo que pasaríamos a la sesión de preguntas, ¿no? Adelante, por favor. Yo solo un comentario, omití decir algo durante mi presentación. El vínculo que tienen el nombre, la denominación o razón social en las personas morales con el patrimonio es que la razón social, la marca y o el nombre de dominio pueden tener un efecto financiero positivo en una empresa. Es más, en algunas, o sea, se puede evaluar como un activo intangible que es imperceptible, pero que existe. Sabemos que produce efectos. Y eso es una base para protegerlo. Yo les puedo asegurar
que el nombre de, que la marca Coca-Cola vale más que cualquier fierro, instrumento, artículo, maquinaria que pueda existir en alguna de sus concesionarias en todo el mundo, al final del día. Bueno, ahora sí, pues pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Neidy, pues lo pueden poner en el chat y si desean, por el tiempo, con el orden debido, pueden ser de viva voz, con toda confianza, por favor. Sí, buen día a todos. Hola, mi nombre es Omar. Al igual que Neidy, estamos como parte del staff de Startup México. Y pues sí tenemos algunas preguntas. Por ahí nos decía Aline Echeverría que si es persona física, ¿puede registrar su marca? Creo que es una pregunta bastante interesante y que además es muchos seguramente tienen esa. Por favor, maestro. Sí, claro, por supuesto. Las marcas se otorgan para personas físicas o morales, ¿no? Salvo las marcas de certificación y las marcas colectivas, que esas solo se otorgan a organizaciones o a entidades públicas y privadas, pero cualquier marca puede ser obtenida por personas físicas o por empresas. Perfecto, qué bueno, a ver si Aline igual y quedó resuelta la pregunta, entonces. Vale, pues sí, también es algo importante que yo creo que si la gente que atendió en este webinar tiene más sobre estas dudas, creo que a nivel de emprendimiento y más ahora la cuestión digital, que sepan las diferencias y el cómo se puedan acercar, ¿no? Más allá de que si lo registran o no, es importante que se puedan acercar a estas instituciones y qué bueno que lo pudimos atender en este webinar. Perdón, ¿alguien tiene alguna duda, comentario? Con toda confianza, por favor. Sí, por ahí José Luis nos dice que bueno y que agradece y felicita a todo el equipo de los expositores, ya que pues los conceptos fueron llevados de muy buena manera y con claridad, que esa es la intención de estas sesiones con nuestros aliados y dentro de Startup México, que puedan ayudarnos y que se acerquen a lo que nosotros les podemos ayudar dentro de sus negocios o de sus emprendimientos. Qué bien. Yo tengo una pregunta, súper rápido. Sí, por supuesto. Si yo registro una marca, el nombre de la empresa, por así decirlo, solamente me cubre para México, pero se puede usar en algún otro país y a la vez cuando doy de alta mi marca o mi nombre de la empresa, una cosa es el nombre, otra cosa es el logotipo, o sea, tengo que hacer como 2 registros independientes y más o menos cuánto puede tardar eso. ok. Evidentemente el uso de la razón o denominación social es una cosa y eso solo permite operar con una empresa con esas razones sociales. Si tú quieres identificar productos o servicios específicos con el mismo nombre o con tu misma razón social, tienes que obtener una marca nominativa. Pero también pudieras obtener una marca mixta. Si además del nombre le quieres poner un diseño o un logotipo, lo puedes hacer. Esa protección se te va a conceder y se hace ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Por cada tipo de producto o servicio es una solicitud independiente. El costo es de 2,950 pesos aproximadamente, pero para pymes y emprendedores les hacen un descuento que queda como en 2,800, ¿no? Ese registro, ese trámite dura aproximadamente, si no hay ningún impedimento legal, si llenaste bien tu solicitud, pues en 4 o 5 meses ya te están concediendo el título de registro. Con ese título de registro solo te va a amparar el uso en México. Si tú vas a otro territorio y ya está registrada esa marca, estarías invadiendo derechos en ese territorio, no la podrías usar en otro territorio. Pero si obtienes el registro en otro territorio, te va a amparar aquí en México por ya tener el registro, y en cada territorio que tú quieras utilizarlo en cada país, tienes que obtener un título ante la autoridad análoga al INPI, lo que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial aquí en México.
Ahora, hay un sistema que maneja la OMPI a través del INPI que se llama Registro Internacional, que no es un registro que te dan un título para todo el mundo, no. Es un sistema a través del cual, a través del INPI México, puedes contactar a varias oficinas de marcas de distintos países para que en un mismo momento obtengas el registro en distintos territorios. Eso te facilita que no trasladarte a cada territorio a obtener registro por registro, sino desde aquí, desde México, puedes obtenerlo en distintos países. Ok, muchas gracias. Gracias. Yo nada más un comentario. Tengan en cuenta que si son socios accionistas en alguna sociedad, en alguna asociación, la razón social en sí es registrable, pero no es en automático. Y trato de decir esto, son procedimientos distintos y el hecho que tengan una razón social no quiere decir que sea registrable como marca. Y me explico. La marca, uno de los principios rectores, es decir, algo que rige o que es principal para las marcas, es su uso. Marca que no se usa, no, o sea, puede ser en su caso, si no se acredita su uso, puede ser no registrable, o si se registra y no se usa, se puede obtener la caducidad, es decir, la pérdida del derecho. Sí es muy importante esto. Sin entrar mucho en detalle, hubo recientemente, incluso la semana pasada, una famosa, para los que nacimos el siglo pasado, una famosa marca de helados que fue muy popular, que era el gentilicio de un país nórdico que tiene 33 sabores. Digo, no estoy diciendo que sea danesa 33, obviamente. Había sido la marca adquirida por una persona moral, pero no fue usada. Así de sencillo. Y alguien más pidió su caducidad y acreditó que lo va a usar y pidió que se le otorgue el título. Entonces, sí es muy importante establecer esto. Lo mismo con el nombre de dominio. Ustedes pueden tener un nombre de dominio en todos los tipos de registros, y eso en automático no les da el derecho a que sea registrada como marca, o en particular en la especialidad que hay. Existen, si la memoria no me falla, 35 clases en que se pueden registrar una marca. Sino que me corrija el maestro Elizalde, en el que cada uno se tiene que registrar la marca. Coca-Cola ha registrado todas las marcas, ya Coca-Cola es una marca famosa, o sea, ya no tiene ningún problema de registro, pero previamente a eso lo ha hecho precisamente. Y también hay que entender mucho la diferencia entre un registro de marca y un registro de obra, una creación intelectual distinta a fines comerciales, sino a fines artísticos, culturales y de otro tipo de explotación. Perdón, veo unas preguntas, me voy a permitir leerlas. En cuanto a Lynn Echeverría, creo que hemos contestado la pregunta respecto a los costos y ante qué autoridades. Recalcamos, la autoridad en México es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que incluso ya está en un proceso muy interesante de automatización, de que la mayoría de sus trámites se pueden hacer, si no es que todos en línea. Leti Quijano pregunta, si tengo una idea de producto innovador, ¿se puede registrar o patentar en México antes de que se produzca? Un producto innovador, bueno, vamos a ver qué tipo de producto es, porque puede ser una variedad vegetal que tiene su parte de patentes y su parte del título de obtentor de variedad vegetal. Ahora, para hacer un producto innovador tendríamos que ver si se encuentra en el estado de la técnica. Si ya fue divulgado o ya es conocido, pues no sería considerado como una invención. Entonces, sí, es una cuestión muy particular. Habría que analizar en qué tipo de producto es, si ya está en el estado de la técnica, y determinar la viabilidad de la obtención del título de patente, ¿no? Correcto. Bueno, pues, ¿alguien más tiene alguna otra duda, pregunta, aclaración, queja, sugerencia? Pues bueno. No, creo que por el momento no. Como parte del equipo de Startup México, pues estamos agradecidos
que ustedes como institución y por ahí los comentarios que hacen excelente dupla. Obviamente les agradecemos esto porque creo que es un tema bastante interesante y que muchas veces se descuida o los que emprenden lo dejan de paso. Pero a nombre de todo Startup México, también del campus Mérida, ahí con Inaidi, que nos ayudó el día de hoy, pues les agradecemos. A los que nos siguen escuchando, que tendremos seguramente muchas más sesiones, no solamente en temas legales, tenemos ya también una plataforma que pueden ustedes entrar. La CEFOET nos ha ayudado bastante a nivel en Mérida, entonces agradeciendo a todos. Cualquier duda, pregunta, está en nuestros correos, ahorita se los pongo aquí, puede ser en alianzas@startupmexico o cursos@startupmexico. Eso nos va a ayudar también a que nos puedan dar sus consejos, sugerencias, y pues que la invitación quede abierta a la CEFOET a darnos más temas, ¿no? Que puedan ayudarnos con esto, porque en realidad es un beneficio para México, que bastante falta nos hace ahora. Muchísimo. Pues de mi parte les agradezco muchísimo la información, la invitación. Muchas gracias a ustedes organizadores, Startup y las personas que han organizado. Muchas gracias a Roberto, como siempre un placer disfrutar con él este tipo de sesiones. Pero, y se nos pueden ayudar también con el chat a dejarnos sus correos para que les podamos mandar tanto el link de donde vamos a subir esta sesión, como para que también les mandemos información de las demás sesiones que tendremos. Perfecto. Por supuesto. Que tengan buen día todos. Realmente. Pues muchas gracias, un gusto, y pues quedo a sus órdenes en lo que pueda apoyarles. Muy amables, Startup México, es un gusto siempre trabajar y colaborar con ustedes. Joaquín, como siempre, un placer. Joaquín, nada más comento, un maestro mío en el diplomado, uno de los mejores maestros, puedo asegurarlo y garantizarlo. Gracias. Y he tenido la oportunidad de compartir foros con él y esperemos continuemos. Y pues a tus órdenes, Muy amable, Roberto. Igualmente, un abrazo fuerte a todos. Saludos.